esta ocasión, bueno, nuestro instructor es el ingeniero Francisco Blanco Palma, que es ingeniero químico con especialidad en procesos, máster en gestión de calidad y bueno, también es auditor líder por exemplar global en diferentes normas como 9000, 14000, 45000 y es nuestro consultor e instructor. Ya han tomado algunos clientes cursos con él y bueno, esperemos que cumplamos su expectativa. Francisco, te voy a ceder el control para que tú puedas iniciar con la presentación y con el webinar. Sí, gracias, Juan Carlos. Entonces vamos a... Bien, buenos días a todos. Es un gusto para mí saludarles. Pues ahorita, debido a las circunstancias, en la distancia, pero voy a compartirles mi pantalla para que vayan viendo mis diapositivas y vayamos siguiéndonos. Les saludo con mucho afecto. Estamos trabajando todos en la sana distancia. Ahorita me encuentro físicamente ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y vamos a estar compartiendo con ustedes algunas experiencias que tenemos acerca de estos webinars. Y también vamos a ver algunas de las preguntas que ustedes quisieran hacernos de lo que se tratan estos protocolos. Nos vamos a concentrar principalmente en los protocolos nacionales. Ese es el objetivo de este webinar. Nada más para seguridad, Juan Carlos, si ya ven mi pantalla, ya está Correcto, Francisco, la vemos. Perfecto, entonces pues vamos a iniciar. Buenos días a todos. Espero sinceramente que todos se encuentren muy bien, que estemos tranquilos, que estemos confiados en que esto va a pasar pronto y hagamos nuestra parte, que es una responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los que nos rodean. Pues vamos a empezar para que podamos ir teniendo oportunidad de interactuar si fuera necesario y entrar al tema que nos ocupa este día. El tema se llama Protocolos Nacionales del COVID-19. Vamos a estar hablando de cómo lo hacemos, qué es lo que se debe hacer, cuáles son las obligaciones que tienen las empresas, si están obligados o no están obligados a presentarlo, quiénes sí deben hacer su autoevaluación en línea y subir su protocolo si ya lo tienen, y quiénes es opcional. De todo eso vamos a ver qué es lo que hay que documentar. Lo vamos a ver de manera general porque este es un webinar de 1 hora, pero es como les comentaba Juan Carlos, el previo al curso que se va a tener en breve. Al final vamos a dar las fechas de los cursos que se tienen ya planificados acerca del tema. Bien, inicio. Esto viene publicado en el Diario Oficial dentro de los lineamientos que se han establecido para el retorno seguro. Y quise compartirlo y comentarlo con ustedes porque es muy importante. Ante esta situación, es muy claro que todos tenemos que ser responsables. En la gestión de la seguridad hay un principio que dice que la seguridad es responsabilidad de todos. Entonces a todos nos toca asumir alguna responsabilidad, pero también en la seguridad el principio es que aparte de ser responsables de nuestra seguridad, tenemos que ser responsables de la seguridad de los demás, al menos de la seguridad de los que estén bajo nuestra área de control. Entonces este principio es un principio que tenemos que estar llevando a la práctica todo el tiempo, cuidarnos a nosotros y cuidar también a los demás. Y para esta situación que estamos viviendo, ese principio ahora más que nunca debemos tenerlo muy presente todos los días con nuestra familia, cuando vayamos al trabajo, con nuestros compañeros, con el personal que tenemos a nuestro cargo, etc. Entonces, dice el lineamiento que todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, cuidarnos entre todos, de manera particular aquellas personas que están en situación de mayor riesgo.
porque hay personas que están en mayor riesgo por cuestiones de exposición, pero también hay personas en mayor riesgo por cuestiones de su vulnerabilidad, y entonces nosotros nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidarlos a ellos. Y de eso va a depender que tengamos éxito en la reapertura, de que todos asumamos nuestra responsabilidad, esa que acabamos de comentar. Y eso lo tomé de los lineamientos y se me hizo un buen mensaje para iniciar la charla, como una reflexión antes de iniciar el tema. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Vamos a ver un poquito de lo que se ha publicado oficialmente relativo al tema. El 31 de marzo, en el Diario Oficial, se publicó el listado de las empresas que no iban a detener operaciones. Eran empresas que no podían detener sus operaciones por considerarse esenciales, vitales, empresas que sin ellas no podría el país estar operando, como por mencionar una, ¿no? Los servicios de salud, el servicio de transporte, los servicios de alimentos. Entonces, en ese diario se publica la lista de las empresas que no iban a detener operaciones el 31 de marzo. Y se indica también la obligación de aquellos que no estén mencionados en ese diario, tenían que suspender operaciones. Así empezó todo esto. El 6 de abril se publica otro acuerdo para definir otros sectores que podrían continuar operando, que les llaman los nuevos esenciales, y establecen lineamientos acerca de que ellos tenían que obtener una autorización para continuar operaciones. Había que solicitar la autorización, había que hacer un formato, había que mandárselo a la Secretaría de Economía y ellos decían, ah, pues sí, sí puedes empezar. Publican entonces los nuevos esenciales y a un sector como la minería le dicen, tú también puedes arrancar, pero avísame en qué condiciones vas a arrancar y cuántas personas tienes expuestas, etcétera, etcétera, y les dan un formato para hacer su permiso. Hasta ahí vamos el 6 de abril. Se hicieron algunas publicaciones que no fueron oficiales, han estado publicando cosas, pero nos vamos a lo oficial porque finalmente es lo que sería obligatorio. El 14 y 15 de mayo se publica la estrategia para la reapertura y ahí se establece un periodo de preparación en donde las empresas que se consideraban nuevas esenciales iban a prepararse para arrancar el 1 de junio. Para esto tenían que hacer su protocolo, tenían que hacer su autoevaluación y tenían que capturar su autoevaluación en línea en la página de Nueva Normalidad. Y la autoridad les iba a permitir o no permitir el inicio iba a depender de la situación y de los resultados de su autoevaluación. Y ahí amenazaron que fuera la verdad, porque si ellos decían que tenían desarrollado ya protocolos y no era cierto, los iban a clausurar y los iban a multar. Pero para lo que se capturara era de buena fe y que todos íbamos a creer en lo que ponían ahí. Y entonces existía una especie de permiso para poder iniciar. Si no se cumplía con esa autoevaluación y se indicaba que ya tenía uno su protocolo, aunque no lo capturaran, se les aprobaba el inicio. Pudiera ser que se denegara, al ratito lo vamos a platicar. Pero hasta ahorita, hasta ese momento, había lineamientos, publicaron lineamientos y decía lo que debían llevar los protocolos. Sin embargo, no lo habían publicado en el diario y había la duda. En sesiones de trabajo anteriores que se ha estado tocando del tema, en algunos otros reuniones, webinars, esa era la pregunta. Oiga, pero esto no es oficial. Y si no es oficial, ¿me pueden obligar a que yo lo cumpla? Y legalmente no era así, porque decían, bueno, es que si no se ha publicado en el diario oficial, tú tienes una ventanita para defenderte, que no lo han hecho oficial. Pero el 29 de mayo por la tarde se hace oficial, a un día prácticamente de que se terminara el periodo que el periodo de preparación terminaba el 31.
Y entonces el 29 de mayo por la tarde lo hacen oficial, publican en el diario oficial los lineamientos, lo publican como un acuerdo, porque no podía seguir todo el camino de que fuera una norma oficial. Entonces sale como un acuerdo y ahí se especifica, ahora sí, de manera ya oficial, lo que se tendría que hacer para la reapertura. Ahí ya está oficializada la estrategia, ya está oficializado la elaboración de protocolos, la autoevaluación, y aclaran muchas dudas que habían quedado en el aire en las publicaciones anteriores. Y sobre ese del 29 de mayo es sobre el que vamos a estar haciendo los comentarios y alrededor de lo cual va a ser la elaboración de los protocolos, de los documentos, de las medidas que hay que implementar. Ok, este era el antecedente, así es como estaba al inicio. Se había publicado en los primeros lineamientos este proceso. El proceso para establecer los protocolos de seguridad sanitaria en las empresas de acuerdo a los lineamientos de seguridad sanitaria para el entorno laboral, que en ese momento todavía no eran publicados en el diario oficial, pero ya decían cómo hacerlo y decían cuál era el camino. Entonces, el primer paso era revisar los lineamientos publicados. Esa vez los publicaron en la página de Nueva Normalidad, no en el diario. El segundo paso era, en base a esos lineamientos, establecer los protocolos de seguridad sanitaria en las empresas. Aquí estamos hablando de las empresas que se consideraron nuevas esenciales. Las que ya estaban operando, esas estaban libres de esto de momento, como lo pueden ver acá en donde está la parte 2 que estoy señalando, donde las empresas que inicialmente no detuvieron operaciones iban a tomar esto nada más como referencia. Las nuevas esenciales que se publican el 14 y 15 de mayo, ellas estaban obligadas a hacer el protocolo, a hacer su autoevaluación y registrar su autoevaluación en el portal de Nueva Normalidad, esperar la respuesta de 72 horas. Ellos sí estaban obligados a hacer su autoevaluación y a hacer su protocolo. Para los que no habían detenido operaciones, solamente era una referencia. Después, tercer paso. Una vez que hicieran su autoevaluación, ahí en la página de Nueva Normalidad, ellos tenían que hacer unos compromisos y se pedía ahí que se comprometiera la persona responsable de estos protocolos y el representante legal. Y tenían que hacer una carta de que lo que no cumplieran y lo que habían puesto ahí lo tenían que llevar a la práctica. Y decían ahí, pues nosotros creemos que lo que tú pusiste aquí es veraz y que si te llegamos a denegar el permiso, tú vas a acudir y pedir aceptación de la asesoría que te podemos dar y acompañamiento. Para esto la autoridad tenía 72 horas para responder. Y el resultado de cuando ellos evaluaran esto era, te autorizo o no te autorizo, porque si cumples, te autorizo. Y declaraban una aprobación. Entonces, aprobado. Si la empresa lograba concluir todo y tenía a juicio de ellos cumplimiento, decía, te apruebo. Entonces era el caso A, quedaba aprobado y quedaba sujeto a que lo fueran a inspeccionar de manera opcional y aleatoria. Y que si algo también requerían como apoyo porque iban a implementar esto, pidieran también la asesoría del IMSS y acompañamiento. Si no se los aprobaban, podía haber dos caminos. El que le dijeran, para que tú puedas reiniciar actividades, dame información adicional. Y ya se lo avisaban por correo y ya les aprobaban. Y el otro era el que de plano le decía, no, así como estás, tú no puedes iniciar. Y entonces sí me vas a tener que enviar tu protocolo con evidencias, con tus documentos y todo para que yo te lo revise. Igual volví a correr el tiempo de respuesta de 72 horas. Esto así fue como empezó. Después
Ahora vámonos, ¿qué pasa después del 1 de junio? Y en ese momento este era el semáforo. Y prácticamente es el mismo semáforo. Este semáforo fue publicado en el diario oficial. Entonces sí es oficial. Este sí no hay de que digamos, bueno, es que fue una publicación que no se hizo oficial. Este sí. El nivel máximo, que es como estamos ahorita prácticamente en todo el país, solamente se permiten actividades esenciales. Las personas vulnerables deben estar en su casa, ¿no? Esos los tenemos que proteger. Cuando el semáforo pase a nivel naranja, que es nivel alto, ahí ya son las esenciales y las no esenciales. Algunas restricciones, pero ya pueden arrancar las no esenciales. Y pues la lista está publicada y la pusieron en los nuevos lineamientos, ahí vienen las listas. Y se sigue protegiendo a las personas vulnerables. No se permite todavía más que el 30% de actividad en espacios públicos abiertos y cerrados. Las escuelas todavía no pueden abrir en el semáforo naranja. Cuando el semáforo pase a medio, ahí ya se permiten las actividades laborales, ya de todos, pero seguimos protegiendo a los vulnerables. Todavía las grandes aglomeraciones no se permiten al 100%, solamente a un 60%. Cuando el semáforo cambia a nivel verde, ya se considera riesgo bajo, alerta baja, y ahí ya todos podemos seguir la actividad económica y laboral normal y ya pueden las escuelas iniciar operaciones y todos los espacios sociales como el cine, teatros, gimnasios, etcétera, podrían operar ya completamente sin ningún problema. Dice la nueva normalidad porque no vamos a regresar a la situación normal. Es concluyente que tenemos que modificar muchos hábitos. Bien, me voy a meter ahora a los lineamientos. Los lineamientos, estos son los que fueron publicados en el diario oficial el 29 de mayo y los que establecen ya las obligaciones y donde ya clasifica por diferentes sectores de empresa qué es lo que tienen que hacer. Vamos a empezar en lo que es el campo de aplicación. En el campo de aplicación, ahí aclara que estos lineamientos técnicos son de aplicación general para todos los centros de trabajo, para todos. Aquí ya no, nada más para los esenciales, aquí es para todos. Y el objetivo es establecer las medidas específicas que todas las actividades económicas deben implementar, ya dentro del marco de la estrategia de la nueva normalidad, la cual empezó a partir del 1 de junio y es la que estamos viviendo actualmente. Lo que se busca es que podamos hacer un retorno a nuestras labores, pero que sea de una manera segura, escalonada y responsable de lo que les comentaba al inicio. Que el retorno sea seguro y que no vaya a ser que en el retorno pues volvamos a tener problemas de nuevos brotes y esto no tenga para cuándo acabar. Entonces, esto es lo que se busca con estos lineamientos, con estos protocolos. Estas fueron las etapas que se han vivido. La etapa 1 empezó el 27 de febrero. La etapa 2 fue a partir del 24 de marzo, cuando ya se decretó el confinamiento. La etapa 3, esa empezó a partir de que se decidió que nadie podía ya operar. Ahí sí dijeron ya no, y ya esto ya es comunitario, aquí ya todos a sus casas de manera o casi obligada. No lo hicieron obligatorio en todos los lugares, hubo estados que sí lo hicieron obligatorio. Después vino la etapa donde en la etapa 3 empezó la etapa preparatoria, donde a partir del 18 de mayo las empresas esenciales se iban a preparar, aquellas que se consideran como nuevas esenciales tendrían que prepararse para que el 1 de junio estuvieran listas con sus protocolos, sus espacios acondicionados y pudieran iniciar operaciones sin mayor problema, con el riesgo minimizado. Y a partir de ahí empieza la nueva normalidad.
1 de junio, que es lo que estamos viviendo, y ahí es donde ya se publica oficialmente los lineamientos, 2 días antes. Bien, vamos a hablar de las etapas que estamos viviendo. Entonces, la 1 y 2 ya pasaron. Vámonos a la 3. Estamos en la 3. En esta etapa termina la Jornada Nacional de Sana Distancia e inicia la nueva normalidad. Arranca el 1 de junio. En esta etapa se establece un semáforo por regiones para que de acuerdo a ese semáforo se puedan iniciar las actividades sociales, educativas y económicas. Y ya se había establecido que esto iba a ser un trabajo coordinado entre la federación y los estados. Pero ya el estado va a tomar como base los semáforos para que él ya decida cómo ir aperturando de acuerdo a lo que dicta este lineamiento, porque también este lineamiento es federal y hay lineamientos estatales, hay protocolos estatales, pero en este lineamiento se establece que este es el que va a prevalecer sobre todos. Aquellos van a ser como complementarios a lo que se dicte aquí. Entonces, los semáforos son los que comenté hace rato, allá no me voy a detener mucho, voy a pasar a la siguiente lámina. Consideraciones. En esta etapa se establece que se va a poder reiniciar operaciones, siempre y cuando se implemente lo establecido en estos lineamientos y se apeguen a lo que se establezca en los semáforos de riesgo epidemiológico. Por lo que de momento ya no se requiere ninguna autorización previa, ni del seguro, ni de economía, ni de la Secretaría del Trabajo. Aquí es estar pendiente de lo que dicta el lineamiento, hacer sus protocolos y apegarse al semáforo. Entonces ya no necesitamos ninguna aprobación. Eso fue hasta antes del 1 de junio. Ok, las empresas esenciales, esas obligadamente tienen que hacer su mecanismo de autoevaluación en línea. Así es que aquellas empresas esenciales que todavía no hagan su autoevaluación en línea están obligadas a hacerlo. Las que no están dentro de la lista de las esenciales, ellas tienen la opción y es voluntaria de hacer su autoevaluación, subir su protocolo y que el IMSS les reconozca esa buena voluntad. No se ha mencionado de qué tipo de reconocimiento, pero dice va a tener el reconocimiento del IMSS. Para el caso de los centros de trabajo que ya hicieron su autoevaluación y capturaron sus resultados antes del 31 de mayo y que ya tienen una aprobación, ellos ya no necesitan hacer otra vez una autoevaluación. Lo que sí necesitan es cumplir con las medidas que están en este lineamiento, pero ya no se requiere en ninguna categoría obtener aprobación, ya nada más cumplir con los lineamientos y estar pendientes del semáforo de riesgo dictado para la zona en la cual se encuentre la operación. Hay unos principios que hay que cumplir para un retorno exitoso. Y lo primero es que debemos tener como prioridad la salud y la vida. Sí sentimos la necesidad de la economía y vamos a tener que convivir con esas dos partes. Por eso al final vamos a ver cómo ocupar los sistemas de gestión para que poder cuidar a la persona, pero también cuidar al negocio, porque si no, vamos a cuidar mucho a la persona y es la prioridad, pero también hay que cuidar al negocio, porque si el negocio quiebra y todos los negocios quiebran, pues ¿de qué vamos a vivir, no? Entonces, pero la jerarquía en la toma de decisiones es primero la vida, ¿sí? Primero cuidar a la persona. Y no nada más al trabajador, sino que también dentro de estos principios y dentro de los lineamientos, tenemos que buscar también cuidar a la familia del trabajador. Vamos a platicar un poquito adelante del análisis de contexto que hay que hacer. Hay que ver cuántos de mis trabajadores tienen en su casa o donde ellos vivan, bajo su cuidado, personas vulnerables.
porque también los tenemos que cuidar a ellos. Si yo no cuido al trabajador y él se contagia en mi trabajo, se va a ir a su casa y ahí va a contaminar a alguien que pudiera ser vulnerable y lo más seguro es que pierda la vida. Entonces, hay que privilegiar la salud y la vida de mi trabajador y de sus familiares. Entonces, en eso tenemos que ser corresponsables todos. El principio 2, como no vamos a poder tener en actividad normal a las personas vulnerables, lo que se busca que eso no se tome para discriminarlos, para darlos de baja, para ya no darles el empleo, para no contratarlos. Me decía una persona hace poquito en un curso de 45,001, oiga, pero ¿a poco me va a convenir que yo contrate a alguien que esté en situación de vulnerabilidad? Si yo sé que pues va a ser un riesgo alto para mí, que si se me llega a enfermar, se va a morir. Y le decía yo, mira, si no lo contratas, se podría ver como discriminación. Vamos a buscar los mecanismos para que, sin que se vea discriminatorio, tú le des alguna opción de que trabaje en su casa. Porque si no, estaríamos cayendo en una discriminación. Entonces, otro principio es que no vamos a ocupar esto para discriminar a esas personas vulnerables. Tercer principio, tenemos que buscar ser productivos. Hay que buscar ser productivos aún con esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar impulsar también la economía, pero tenemos que hacerlo de una forma, como dice el principio, que sea moral, que sea eficiente y que sea productivo. Y entonces aquí es donde otra vez, pues como principio está bonito, pero han de decir, ¿y cómo le hago? Pues aquí es donde entra otra vez la importancia de hacer gestión de la seguridad y salud, porque estamos realmente viviendo una situación de riesgo y tenemos que buscar gestionar el riesgo. El riesgo es el riesgo de contagio, pero también es el riesgo de perder el negocio. Entonces, otra vez recalco la importancia de hacer gestión de estos riesgos. Sí vamos a cumplir lineamientos, sí vamos a hacer un protocolo, vamos a modificar tal vez una instalación, pero si no lo hacemos de manera administrada, con una forma sistemática, puede ser que no logremos lo que nos está pidiendo este principio. Entonces tenemos que hacerlo de una manera que sea eficiente y que sea productiva. Las personas, pero también vamos a cuidar al negocio, vamos a hacer transformaciones en los procesos productivos, se va a promover la salud, vamos a buscar ahora sí lo que decía la NOM 030, que la empresa tenía la obligación de hacer programas de salud para combatir la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la drogadicción, el alcoholismo. Y ahorita nos está dejando esta enseñanza, esta situación, que esos son los grupos que están en mayor riesgo, los que están en esa condición. El principio 4, ya lo comenté al inicio. Esto requiere que todos tengamos que asumir nuestra responsabilidad, tanto el sector público como el sector privado como el sector social. No le podemos echar la culpa de todo al gobierno porque, si me dio COVID es culpa del gobierno. No, todos tenemos culpa, ¿sí? Todos tendríamos culpa. A lo mejor no nos cuidamos, a lo mejor no tuvimos las precauciones. Entonces esto requiere de que todos asumamos nuestra responsabilidad. Entonces el gobierno, el sector privado, pero también la sociedad. ¿Sí? Yo les comento así muy rapidito, vivo acá en Coatzacoalcos, y aquí la cultura hacia el cuidado, creo que de la salud, no se tiene muy arraigado, porque las personas seguían haciendo fiestas, seguían yendo a los bares, y ahorita Coatzacoalcos está dentro de las estadísticas, dentro de los municipios, está dentro de los 14 municipios con mayor índice de letalidad y por número de habitantes también de contagiados. Lo mismo pasó en Tabasco y eso era por la que hay en la zona. Entonces es muy importante que tanto la sociedad como la empresa y el gobierno asuman su responsabilidad y así está publicado el principio.
Ahora vamos a ver unos conceptos que quise compartirles. Ya algunos tienen 45.001 y 18.001, pero algunos no. En caso que no hubiera ninguno, me los pensaba brincar, pero vamos a comentarlos muy rápido para los nuevos, los que no han implementado un sistema de gestión de la seguridad todavía. Estos conceptos, miren, vienen en los lineamientos. No está para todas las empresas, está para las grandes, que tienen que hacer un análisis de contexto. Pero esa exigencia para la grande, pero si no lo hacemos en los demás sectores, pues también estaríamos como que en situación de riesgo no hacer esto. El contexto de la organización tiene que ver con que la organización tiene que identificar aquellas cuestiones internas y externas que pueden tener un impacto en el logro de sus objetivos, en el logro de su negocio. Entonces, hay que hacer un análisis de contexto y no nomás la grande. Ok, a la grande está obligada a hacerlo, pero yo lo recomiendo que lo hagan todos los niveles. La grande, la pequeña, la mediana y la micro. Tienen que analizar cuál es el contexto. Entonces, el contexto es buscar esas cuestiones internas y externas que nos van a ocasionar algún impacto o que podemos ocupar o aprovechar para alcanzar nuestros objetivos de negocio y para cuidar a nuestras empresas. Entonces, el requisito viene a hacer un análisis de contexto, entonces hay que analizar todas esas cuestiones. Una cuestión, se las platiqué hace rato, es la cuestión cultural, es una cuestión externa. La cultura que haya donde esté, la que exista ahí, va a ser una cuestión que puede impactar mi organización y puede impactar la salud y seguridad de los demás. Entonces hay que analizar. Una cuestión interna, la infraestructura. Hay que ver cómo está mi infraestructura para ver si mi infraestructura por sí sola no representa un riesgo alto de contagio. Entonces hay que hacer ese análisis de contexto. Todo esto lo recomiendo para cualquier empresa, no nada más para la grande como está en el lineamiento. Peligro. Esto también viene en el lineamiento, que las grandes tienen que establecer prácticamente un sistema de identificación de peligros y riesgos referentes con cuestiones biológicas. Entonces vemos el concepto peligro. Peligro es la fuente que tiene un potencial para causar lesiones o deteriorar la salud. Entonces el peligro es todo aquello que puede causar lesiones y deteriorar la salud. A veces se confunde el peligro con el riesgo. Hay literatura todavía que no tiene claro qué es un peligro y qué es un riesgo. Entonces tenemos que tener muy claro que el peligro es la fuente, es la causa. El riesgo es el evento que se puede generar a partir de un peligro y que va a tener consecuencias. Entonces los peligros, tenemos que identificar todos los peligros que hay en los cuales se nos puede contagiar la persona. Hay que hacer un análisis de nuestra instalación, pero no nomás de nuestra instalación, también del entorno, todos aquellos posibles puntos de contagio serían los peligros. Ahorita me estoy enfocando nada más a lo que es el virus, pero esto se tiene que hacer para cualquier tipo de peligro en una empresa cuando ya adopta la gestión de la seguridad. Pero ahorita el lineamiento nos va a obligar a que lo hagamos para aquellos peligros que pueden ocasionar un contagio como riesgo. Entonces, el peligro es la fuente. Una superficie contaminada, un cubrebocas mal manejado, personas que no guarden la sana distancia, todos esos son peligros. Y los peligros, aquí con las figuritas que les puse, pueden ser, por ejemplo, cosas físicas, pueden ser condiciones del entorno, condiciones ambientales, o pueden ser actos que cometen las personas. Entonces ahí hay que buscar todo eso en nuestra identificación de peligros. El riesgo. El riesgo es ya el evento que va a tener un impacto que va a estar asociado a una incertidumbre. Así como se ve la definición, se ve como que muy rebuscada, ¿no? Riesgo, efecto de la incertidumbre. Pero esto se aclara en las notas que resalté ahí con color amarillo.
Nosotros tenemos que buscar los eventos probables y las consecuencias asociadas a esto que estamos viviendo. Y para nuestro caso, no nada más serían los eventos que pueden tener como consecuencia el contagio y alguna fatalidad. También puede haber eventos que, motivados por esta situación, afecten al negocio. ¿Sí? Va a tener consecuencias para el negocio. Entonces hay que hacer esos análisis también. ¿Cómo expresar el riesgo? También hay que saber expresar el riesgo. Cuando se expresa un riesgo, no podemos decir el riesgo de que alguien se muera. Decir, espérame, ese no es un riesgo, esa es una consecuencia. El riesgo se debe expresar en términos de la combinación de las consecuencias del evento y la probabilidad de que ocurra. Y así es como se debe expresar de manera correcta el riesgo, porque si no, cuando lo quieran analizar y evaluar, va a decir, pues, ¿y qué analizo si no me pusieron cuál es el evento probable para estimar una probabilidad? Entonces, todo esto es importante ahorita también determinar cuáles son los riesgos para el negocio, porque también vamos a evaluar el riesgo de contagio, pero ahí también hay que evaluar el riesgo hacia el negocio. Actualmente nomás se lo piden a la industria grande, pero pues yo esto lo recomiendo para todas las industrias, para todos los niveles, porque aunque sea un negocio pequeñito, hay que ver qué va a pasar con esta situación si no estoy en los esenciales y no me dejan operar hasta que haya semáforo naranja, y si el semáforo naranja, como están los pronósticos, el último pronóstico de ayer es que toda la parte crítica se pudiera ir hasta octubre, ¿se imaginan? El riesgo que hay para los negocios que no están en la lista de los que ya pueden operar, el riesgo de los proveedores. Puedo ser un negocio que está permitido que opere, pero ¿y qué tal si le dejan operar? ¿En qué riesgo estamos para la continuidad del negocio? Todo eso hay que evaluarlo. También hay que evaluar el riesgo de contagio. Esa es la otra parte. Hay que cuidar el negocio y hay que cuidar a la persona. El riesgo de contagio. ¿Cómo se determina un riesgo de contagio? Aquí hay dos variables. Hay que ver qué riesgos tenemos implementados para evitar el contagio, los controles de riesgo que ya tengo implementados. Y cuál es el nivel de contacto que tienen mis trabajadores. Y entonces, al combinar mis controles con el nivel de contacto, voy a encontrar cuál es mi riesgo de contagio. Entonces, este va enfocado a la persona. Esto se lo pide igual nada más a los grandes. Pero si esto es bueno y es sano, esto lo deberíamos hacer todos. Y yo se los recomiendo que lo hagan todos, aunque no sean grandes, evaluar su riesgo de contagio para poder tomar medidas y se puedan cumplir los principios que vimos hace rato. Porque si decimos que es responsabilidad de todos y a uno les doy más responsabilidad y a otro menos, pues como que no se va a lograr esa famosa eficiencia y eficacia que queremos encontrar. Entonces también es otro análisis que hay que hacer. Por ejemplo, ahí les puse arriba, ¿no? Si el nivel de contacto es muy grande, el riesgo va a subir. Entre menos controles se tengan implementados, el riesgo va a subir. Entonces, hay que hacer también este tipo de análisis. Los controles del riesgo. Los controles del riesgo, esto se parece mucho a los que conocen la 18.001, 35.001, a la jerarquía para la aplicación de controles de riesgos. ¿Sí? La 18.001 es parte de los controles y de en qué jerarquía los debemos aplicar, y en la 45.001 también. Y en la 45.001 viene muy explicado esto. Entonces, los controles del riesgo, dependiendo del nivel de riesgo, podemos ocupar controles de ingeniería, como las barreras. Controles administrativos, como la capacitación y los procedimientos. Aunque acá ellos separan la capacitación del control administrativo, pero vendría siendo también administrativo. Pero el uso de procedimientos, el uso de lineamientos, etcétera, serían medidas administrativas. El equipo de protección personal, las caretas, los gogles, las mismas mascarillas, etcétera. Y la capacitación, esos serían los controles. El nivel de contacto es la frecuencia y el tiempo en el que esté uno en contacto dentro del centro de trabajo. Pero es contacto físico, porque
Alguien me decía ayer, que le decía yo en el curso de 45, oiga, pero es que nosotros todo el tiempo tenemos contacto, ¿y cómo le hacen? Todo el día nos estamos mandando chats por el WhatsApp o por el Facebook. Le digo, eso no es nivel de contacto para estos análisis. Acá es el nivel de contacto físico, donde vayamos a platicar, donde estemos frente a frente. Eso hay que evaluarlo también. Muy bien, aquí vamos a hacer otra pequeña pregunta por si tienen, para ver unas inquietudes que por ahí me surgieron al inicio, y con esta pregunta vamos a poder interactuar con ustedes un poquito. Muy bien. Voy a preparar la votación. Por favor, si me ayudan. Les daré 10 segundos para que puedan contestar. Perfecto, entonces voy a compartir la votación para que pueda ver Francisco los resultados. Ok, perfecto. Muy bien, Paco, te regreso el control. Sí, gracias, Juan. Muy bien. Entonces, para contestar, de acuerdo a la encuesta, en el lineamiento se estableció que a los que les es obligación hacer un sistema de gestión es solamente a los grandes. Mi recomendación es que no nada más lo dejen en los grandes por los beneficios que tiene, porque podemos ahorita cumplir de manera momentánea, pero si no gestionamos esto, al rato estamos ya con problemas. Muy bien, ahora me voy a pasar a los pasos que llevaría el establecer los protocolos. Primer paso, hay que categorizar el centro de trabajo. A ver, hay una manita por acá. Por ahí hay una pregunta, Juan. Si me la Sí, pudieras así es. comentar. Miren, tenemos dos preguntas. Ok. Una de Karime, que en el caso de las universidades, al estar en semáforo verde, ¿se continuará con las medidas de sana distancia? Sí, sí, lo que se espera es, no todo no todo lo que pide el protocolo. De acuerdo al nivel de riesgo, hay una tabla para definir cuáles serían las medidas a implementar. Por ejemplo, cuando ya todo esté en semáforo verde, podemos todos regresar solamente con los cuidados definidos para ese nivel de alerta. Ya pueden inclusive las personas regresar a trabajar al lugar de trabajo tomando precauciones. Ya ni siquiera va a ser obligatorio la sana distancia. Pero yo ahora sí, ahora va lo que yo recomiendo. Lo que yo recomiendo es que cuando menos las medidas administrativas se mantengan, como es el cuidado de la salud, como son los programas de bienestar, lo de no discriminación con aquel que tuvo el que estuvo contagiado, porque a veces daría miedo que si alguien estuvo contagiado y llega por ahí, lo vamos a discriminar. ¿Sí? Entonces van a ir variando, ¿eh? Van a ir variando. Muy Ahorita bien. no me daría tiempo de explicarles cada una, pero sí lo vamos a tocar en el curso. Hay una tabla para definir, dependiendo del tipo de semáforo, qué es lo que tendríamos que aplicar. Sí, Juan. Y tenemos otra pregunta. Armando nos pregunta, ¿cuál sería un ejemplo de calcular el riesgo de contagio? Es decir, ¿cómo interpreto los controles de riesgo en las fórmulas que nos presenta? Bueno, si no tengo, por ejemplo, hay que definir escalas. ¿Se acuerdan que la escala más común que se maneja es de 3 hacia arriba? Vamos a suponer que manejáramos una escala de 3 y le ponemos que si tengo todos los controles le doy 1, si tengo los controles intermedios le doy 3
y si no tengo ningún control, le doy 10, por mencionar un número. Entonces, dice, si no tengo los controles, le doy el puntaje más alto. Y si tengo todos los controles, le doy el puntaje más mínimo. Y ya tengo cuantificado el nivel de esa variable, ¿no? Del control. Me voy a regresar tantito en la lámina. Aquí está. Ya tendríamos el nivel de control. Dice, si tengo todo lo que dice ahí, le pongo 0 o le pongo 1. Si no tengo nada de lo que dice ahí, le pongo a mi fórmula el valor más alto. Voy ahorita a ocupar el 10. 10. Ahora me voy al nivel de contacto de trabajadores y su variable es con qué frecuencia está la gente conviviendo y cuánto tiempo. Y ahí definimos también una escala. Decimos, si es frecuente y por mucho tiempo, le doy la mayor 10, por ejemplo. Voy a mencionar un número ahorita. Le doy 10. Entonces, no tengo ningún control, 10. Frecuentemente están en contacto y por mucho tiempo, 10. El nivel de riesgo de contagio me da 100, que sería la escala más alta si yo utilizara una escala del 0 al 10. Se puede ocupar una escala del 1 al 5, pero la tiene uno que tener muy definida, o podemos buscar las escalas o ocupar las escalas que publican las autoridades. Yo soy más de la idea de siempre ocupar lo que ya está publicado. No hay que andar inventando lo que ya está inventado. Entonces, así se haría ese análisis de riesgos. Ok, y otra pregunta más, Paco. Nos Adelante. preguntan, ¿qué acciones se pueden hacer en caso de que el personal no aplique las medidas establecidas en el protocolo? ¿Se pueden aplicar sanciones? Y también nos pregunta igualmente Juan Carlos Chen si está en riesgo la certificación de 45 OSHAs al no cumplir con los protocolos de salud establecidos. Bueno, en la primera me voy a ir a lo que dice la ley. La ley dice que si una persona no quiere cumplir con las cuestiones de seguridad y si por eso él se accidenta o lastima al otro, es causa de despido sin ninguna responsabilidad para el patrón. Ahí no hay de otra. Porque qué tal si por no querer cumplir ni con los protocolos ni con las medidas se nos enferma y me enferma a otros. Aparte el seguro también no le va a reconocer. Entonces ahí va a haber responsabilidad para él y estaría en una situación de riesgo esa persona. Y aparte hay que poner las políticas, hay que poner los principios. Por ejemplo, el principio de la filosofía Dupont, que es de los que más, según se reconocen a nivel mundial en seguridad, que la seguridad debe ser condición de empleo. Si no quieres hacer seguridad, no puedes estar aquí. Se acaba el contrato. Eso hay que aplicar eso y la ley lo protege. La segunda, 45.001, 18.001 no pide análisis de riesgo de contexto, pero 45.001 sí lo pide. Si estuviéramos en el caso de 18.001, pudiera ser que no tuviera un riesgo. ¿Por qué? Porque 18.001 la certificación no le pediría que haga análisis de contexto. Pero vámonos a 45.001. 45.001 sí pide que uno haga análisis de contexto y también pide que uno identifique todo tipo de peligro. Y dentro de los peligros, de acuerdo a las guías que ya había en 2008, uno de los peligros era considerar los virus, las bacterias, alimentos contaminados, etcétera. Todo lo relativo también decía la biodiversidad. Entonces, si yo fuera el auditor y voy a la empresa y no ha incorporado a su sistema de gestión ni ha hecho el análisis de contexto de una cuestión de seguridad y salud que le va a afectar al negocio y a su seguridad y salud, sí tendríamos que poner una no conformidad basado en la norma, porque la norma también dice que esto debe ser para cumplimiento legal. Para eso hacemos gestión de la seguridad y salud, para tener un sistema que me permita cuidar a la persona y aparte cumplir con todo lo que sea legal o regulatorio. Y como esto está en el diario oficial, esto se vuelve regulatorio, toma carácter oficial. Entonces sí puede ser que se ponga en riesgo, no la certificación,
porque no sería una no conformidad que les quitara la certificación, pero sí es el riesgo de que sean acreedores de una no conformidad en su auditoría si no hacen estos análisis, los que ya están con un sistema certificado. Y la última pregunta, Paco, para avanzar, dice Adelante. Laura, mi empresa es del sector esencial y nunca paramos actividades. ¿Debo de hacer la nueva normalidad en el IMSS para obtener constancia de aprobado? No requiere la constancia de aprobado, pero está obligado a capturar su autoevaluación en línea y ya no espera aprobación. Nada más tiene que cumplir con el lineamiento, que es hacer la captura. Muy bien, gracias, Paco. Ok, bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, categorizar el centro de trabajo. Ahorita que ya les platiqué lo que es un análisis de contexto, esto les va a sonar a hacer el análisis de contexto. Esto viene en el lineamiento, ¿eh? Estos pasos son de lineamiento. Categorizar el centro de trabajo. 2. Implementar estrategias generales de promoción a la salud y seguridad sanitaria. Esas no puedo quitarme las que ya están definidas, esas son obligatorias. Así es el lineamiento. Dice, estas las implementas a como van. No tienes para dónde hacerte. 3. Establecer un mecanismo de vigilancia y supervisión. Ahí hay que hacer pequeños recorridos, checklists, etcétera, para ver que esto se esté cumpliendo. 4. Hay que establecer medidas de protección para la población vulnerable. Esas también ya están definidas por la autoridad. Nosotros tenemos que incorporarlas a nuestros protocolos. 5. Vamos a establecer las medidas de seguridad sanitaria que nos dice el lineamiento. Y para eso, yo lo que recomiendo es, el 6 y 7 no están en el lineamiento, eso yo lo agregué. Pero, si yo en mi empresa no hago una autoevaluación contra un instrumento de evaluación que ya está definido, pues pudiera ser que no me dé cuenta que hay una medida importante que todavía no he aplicado. Y esta autoevaluación va a servir para dos cosas. Para los que no están obligados a hacer análisis de riesgos, para saber cuál es su situación actual, para ver cuáles medidas sí están cumpliendo y cuáles no están cumpliendo. Para los que están obligados a hacer análisis de riesgos, esta autoevaluación le va a servir para que pueda definir cuáles son los controles que tiene implementados y poder hacer su análisis de riesgos. Eso es hablando de la parte a cómo está el lineamiento, cómo está la obligación. Pero, ¿por qué no hacerlo también los demás? Si de lo que no tenga yo implementado, ¿por qué no hago mi análisis de riesgo aunque sea pequeñito, aunque sea micro? Sí, entonces, esa autoevaluación es muy importante hacerla dentro de la empresa, aunque no capture yo, porque no esté obligado a hacerlo en la página. Además, también me serviría para dar prioridad a con cuáles áreas trabajo primero, porque me iría yo a las áreas en las cuales el riesgo sea alto. Después que hago mi autoevaluación, hago mi análisis de riesgos, diría, aquí está más alto, ataco primero esto, y eso le doy prioridad en el punto 7, que es la planificación de acciones. Entonces, pero vamos a suponer que no digan, ahorita no me quiero meter en eso del riesgo porque me interesa sacar rápido lo que me está exigiendo la autoridad, soy esencial y no capturé en línea mi autoevaluación y ya me di cuenta que estoy obligado. Entonces, pues hagan su autoevaluación y con los resultados que les arroje esa autoevaluación, decidan si ya capturan o implementan un control para que no vaya a ser la de malas que ustedes digan que sí lo tienen y les caiga la visita y no lo tienen. Entonces sirve para mucho hacer esa autoevaluación, ¿eh? Sirve para saber dónde estoy parado, cuáles son mis riesgos, para hacer la prioridad en mi plan de acciones y ya que hice la autoevaluación, decido. Capturo si me toca la obligación o no capturo y me espero 2, 3 días en lo que compongo lo que me pudieran pedir evidencia física si me llegan a visitar. Porque ahorita como las conferencias, ahorita Zoé
porque también se contagió. Pero lo que él decía en las conferencias es que si alguien declara que tiene algo y no lo tiene, está en más problemas que si no lo hubiera declarado. Entonces hay que tener cuidado con esos riesgos, ¿eh? Entonces, ya que saben su situación, hacen su planificación de acciones y ahora sí yo les diría, aviéntense el diagnóstico en línea. Es como cuando se va uno a certificar, hago mi auditoría interna, hago mis acciones correctivas y ahora sí le digo al externo, vente porque ya estoy listo. Claro que los obligados no pueden dejar pasar tanto tiempo, ¿eh? ¿Y quiénes son los obligados? Los que no pararon y los que les permitieron arrancar el 1 de junio porque apareció en la lista de los esenciales. Ahorita les platico un poquito de esos pasos. Quise primero darles todo el bosquejo. Ahora vamos a ver, esta era otra pregunta, si ya habían hecho la categorización de su centro de trabajo y de acuerdo a alineamientos se debe documentar. Se debe documentar. Entonces, el tipo de actividad, si es esencial o no es esencial, y se documenta. El nivel de riesgo epidemiológico de la zona donde esté ubicado, para saber qué tengo permitido y qué no tengo permitido, y de momento lo documento. Cuando cambie, actualizo mi protocolo y lo que de la pregunta que quedó hace rato, que les decía yo que acá la comentábamos, y si ya es otro semáforo, le voy bajando a la intensidad de las medidas. Ya está publicado que conforme vaya variando el nivel de riesgo epidemiológico, ustedes van a ir poniendo medidas menos estrictas. Hay una tabla donde está eso, está por niveles, máximo hasta común. Ok, entonces, pero esto, vean, esto va a ser de mejora, ¿eh? No es de que ya hice mi protocolo y ahí se queda. Hay que estar pendientes de qué está pasando con los niveles de alerta para ver si voy bajando mis controles, porque esto sale caro. Me decía una persona, oiga, pero es que esto va a salir caro. Pues sí, pero pues hay que hacerlo. Si queremos operar y que no nos vaya a caer un brote, a resultar un brote en nuestra organización. Entonces, se ve el nivel de riesgo epidemiológico, me ajusto a esas medidas de ese momento, las documento, las que tenga que documentar. Muy importante, no le aplican todas las medidas a todos. Les he venido diciendo, esto es para las mayores, esto no se lo pide a las demás. Hay que ubicar el tamaño del centro de trabajo. Ahí todo esto está en los lineamientos, ¿eh? Están las tablas de riesgo y las medidas, están las tablas del tamaño del centro de trabajo, dependiendo de mis características, por número de empleados y por sector, si es servicios o es fabricación. Ahí nomás es ubicarnos. Y luego viene el análisis de contexto interno. Entonces, la actividad 1 y 2 de estos circulitos y 3 tienen tinte como de analizar contexto externo, estar pendiente del contexto externo, estas 3 primeras. Y esta es un contexto interno, donde ahora sí voy a ver las características internas de mi organización, tanto por riesgo de contagio, como por personal expuesto, como por infraestructura, etcétera. Como lo dice la 45001 y 18001. Bueno, la 45001 porque la 18001 el análisis de contexto no está muy claro. Ok. Y dentro de ese análisis interno se tiene que hacer 2 clasificaciones que son para la persona. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que ver cuáles son nuestras personas que están en alto riesgo por exposición, dependiendo su tarea. Por ejemplo, una ferretería, las ferreterías no se declararon que iban a parar, están en la lista de los que pueden seguir operando. Pero si es una ferretería donde todos los días está entrando y saliendo gente, esa persona, ese del mostrador va a tener un alto riesgo de contagio, tal vez un medio, dependiendo de los controles que tenga, ¿no? Pero ese va a estar más expuesto que aquel que llega y se mete a su oficina y allá se encierra. Entonces hay que hacer ese análisis. ¿Cuántas personas y en qué puesto tengo? En muy alto, en medio y en bajo. Para esto también hay que apegarse a
ciertos criterios, definir ciertos criterios. Para el nivel de riesgo por condición de vulnerabilidad, esto ya lo publicó desde mucho tiempo la autoridad en el diario oficial, eso ya es oficial. Hay personal que es con riesgo alto por sus condiciones, ya hemos visto, ¿no? Que los diabéticos, los hipertensos, los que tienen enfermedades respiratorias, los que tienen algún problema que les afecte el sistema inmune, etcétera. Esos tengo también que hacer mi inventario, de cuántos tengo en esa situación. Y cuántos mayores de 60 años, por ejemplo. Y cuántos y en qué puestos tengo los que son con riesgo bajo o poco vulnerable. Esto sigue siendo otro análisis de contexto, pero esto ya no va a ser con tintes de nada más de lo que traía antes la 45001. Ahora vamos a tener que meter otros criterios nuevos para análisis de riesgos. Ok, medidas. ¿Cuántas medidas se deben implementar? Se deben implementar estas medidas. Se debe hacer al inicio un apartado que es para todos. Se tiene que hacer la planeación, se tiene que definir la planeación y la vigilancia, nombrar a la persona y al comité que va a hacerse cargo de esto. Hay medidas de ingeniería estructurales que tienen que ver con los espacios. Hay medidas administrativas como las que platicábamos hace rato, señalizaciones, protocolos, lineamientos, políticas temporales, etcétera. Hay medidas que tienen que ver con el equipo de protección personal, pero apropiado al nivel de riesgo. Aquí entra, por ejemplo, si nos vamos a las normas para los que ya tienen sistema de gestión, por ejemplo, aquí podrían ocupar la 17 para determinar los niveles de riesgo y con una base metodológica definir el equipo de protección personal que le van a dar a sus trabajadores. Y en la medida anterior se pueden auxiliar de la NOM 030 para poner medidas administrativas. Ahí la NOM 030 es para eso, ¿sí? Es para cuestiones preventivas de seguridad y salud. Información y capacitación. Ahí ya está publicado en el lineamiento cómo voy a administrar la capacitación. ¿Qué tipo de programas debo hacer? Ahí están en las tablas. Medidas de promoción a la salud. Otra vez caemos a la NOM 030. Y finalmente, pero tristemente nada más para los grandes, la obligación de establecer un sistema de gestión, cuando menos que tenga su análisis de contexto, su análisis de riesgos, su identificación de peligros, planes de respuesta a emergencia, con una estructura ya definida y formal, dice el lineamiento, y algunas medidas de tipo gestión para que se puedan hacer seguimiento, revisión, análisis de resultados, etc. Entonces, de manera general, estas son las medidas que hay que implementar y dentro de estas medidas va a haber cosas que sean documentos y cosas que sean infraestructura. Y para el protocolo tenemos que documentar y agregarle al protocolo lo que sea hacer una política, ponérsela. Y lo que sea establecer algo físico, tomarle foto y pegarle en el protocolo cuando lo capturemos. Paco, dos preguntas aquí importantes que tienen que ver con sistemas de gestión. Adelante. Una empresa de sanitización nos pregunta si es necesario estar certificada y otra persona es Ana Verónica, nos pregunta si el análisis de riesgo por contagio y negocio aplica a una empresa ya certificada en ISO 9000. Miren, está muy interesante esas dos preguntas. La primera, la certificación en 45001 no es obligatoria. Implementar el sistema sería lo obligatorio para los grandes. Ahorita no completo con todo lo que dice 45001, pero sí tomar partes de 45001 para cumplirle a la empresa. Entonces, si es grande, la empresa tendría que hacer esa parte de gestión que dice el lineamiento, el análisis de contexto, la identificación de peligros, sus planes de respuesta a emergencia. Si no tiene, tratar de hacer un plan de continuidad de negocios, hacer acuerdos con los cuerpos de auxilio para que en caso de que la emergencia rebase sus recursos, lo apoyen de fuera, etcétera. ¿Sí? Si es grande, tendría que implementar el sistema de gestión. La certificación no es obligatoria.
Para el control de plagas lo que tiene que cumplir es con los lineamientos que le establecen las autoridades, como son permisos, como son ciertas acreditaciones. Pero la certificación en 45001 no es obligatorio. Para los grandes ahorita es obligatorio hacer gestión, pero no toda la 45, una parte nada más. Esa es una. La dos, para 9001, ¿cómo va a impactar esto a 9001? Mire, 9001, el enfoque que tiene es enfoque a negocio. 9001, yo lo que recomiendo y lo que yo haría si auditara una empresa ahorita es decirle, a ver, la situación actual que estamos viviendo es una situación que pone en riesgo la continuidad, pone en riesgo tu negocio. Quiero ver, no con enfoque de salud, pero sí con enfoque de negocio, quiero ver en tu análisis de contexto, qué análisis has hecho de la situación actual por esta pandemia y cómo te va a impactar a tu negocio. Si estás pendiente de las políticas, si estás pendiente qué está pasando con tus proveedores, si estás pendiente si tú puedes arrancar o no puedes arrancar, si ya me analizaste estas cuestiones. Eso sería lo aplicable para el sistema de gestión 9001, porque 9001 tiene que hacer un análisis de contexto para determinar los riesgos que afecten al negocio y al cumplimiento del propósito del sistema. Y el propósito del sistema 9001 es que satisfagan los requisitos del cliente, que tengan cumplimiento legal y regulatorio, aplicable al giro del negocio, aplicable a lo que hacen, o cumplimiento legal y regulatorio que en cierta forma afectaría la operación y que si no lo cumplen no podrían operar porque eso afectaría al negocio. Y el otro propósito de la 9001 es que ustedes logren incrementar la satisfacción del cliente y mejorar el desempeño sin dejar de cumplir lo legal y reglamentario. Entonces, para 9001, concretando, la respuesta sería, tenemos que considerar los riesgos al negocio y a quedar mal al cliente derivados de esta situación e incorporarlos al análisis de contexto. Cuando menos lo que está en la parte legal y regulatoria que no nos dejaría operar y que no dejaría operar a nuestros proveedores, porque el sector transporte sí está libre, la logística de transporte está operando, pero algunos proveedores no están autorizados a operar todavía. ¿O qué tal si el proveedor no aplica nada de esto y arranca y se contagia y es el único? Y ya le pegó a mi propósito de 9001. Por ahí sería la situación para 9001. Gracias, Muy Paco. bien. Ok, seguimos. Entonces, ahí está, miren. Micro le aplican 15 medidas indispensables y 40 recomendaciones. Mediana, 15 indispensables que son las mismas y 62 recomendaciones. Grande, 15 medidas indispensables y 72 recomendadas. Como pueden ver, las indispensables son para todo mundo. Y aquí hace referencia a la tabla que les comenté. Ahí dice, si tu empresa es chiquita, esenciales son las de tal tabla, tales reactivos. Entonces ahí eso está fácil. Se va uno al reactivo y ahí ubica su tamaño de empresa desde antes que vio su análisis de contexto interno. Ahora, ojo, esto está publicado en el diario oficial, en el lineamiento. Los centros de trabajo, dice, deben considerar que la autoridad va a ir a fiscalizarlos y va a validar si esto que pusieron lo están aplicando de manera correcta. Porque los que están haciendo su autoevaluación es solamente para facilitar el retorno o como que una jaloncito de la autoridad a los esenciales para que le digan, mira, esto es lo que tienes que cumplir, autoevalúate aquí, pero no significa cumplimiento, ¿eh? Eso lo comenté desde hace rato, ¿no? Que lo que pone uno ahí pudiera ser que no sea cierto. Entonces, en algún momento pudieran venir a constatar, por eso los pasos que les puse hace rato. En ese sentido, dice, el cumplimiento efectivo de las medidas va a ser el factor determinante en el momento que nos llegaran a auditar. Y pues ya dijeron ellos que si les mentimos puede ser clausura o puede ser multa, ¿eh? Entonces hay que cuidar esos riesgos. Hay que meter eso también a su sistema de gestión de riesgos.
Otra aclaración que hacen ellos. Si la medida es indispensable, no significa que esa es la importante y esa es la que hago y las demás me olvido de ellas. No, dice, indispensable significa solamente una jerarquía para atenderlo. No que sea más o menos importante, sino que empieza con estas y luego síguete con las demás. Porque ahí mismo dice, todas las medidas se deben aplicar cuando sea factible. Solamente cuando se justifique que algo no es factible, bueno, entonces sí. Como puede ser una constructora, ¿no? Una constructora que anda haciendo carreteras y le dices, pon un tapete en la entrada a tu centro de trabajo. Pues, ¿en dónde lo pongo, no? Ahí sí dice, pero no es factible que yo ponga un tapete sanitizante para los pies. Si mi trabajo es allá en campo y ando caminando por todo el terreno. Entonces ahí sí se justificaría que no fuera factible, por mencionar un ejemplo. Muy bien. Así son las listas. Ahí les puse una, nada más como para ejemplo. Esa es una copia del lineamiento. Y aquí es donde ven que dice que hay que hacer un sistema de gestión y que hay que hacer cuando menos un análisis FODA, que hay que analizar el contexto, que hay que tener un sistema de gestión que incluya identificación de peligros y evaluación de riesgos con enfoque sanitario, hay que tener procedimiento estructurado de respuesta a emergencia, etcétera. Lo que les comenté hace rato. Ok. Bueno, vamos a hacer otra pregunta aquí, Juan. Te cedo tantito el micrófono. Ya estamos por terminar. Sí, claro. Ya. Pero sí está bien que vayamos interactuando con ustedes y contestando sus preguntas porque es bueno. Muy bien. Ahí está, Juan. Voy a realizar la votación. Si nos ayudan, su organización ya consideró realizar un FODA u otra herramienta para análisis de contexto. En lo que nos responden, Paco, te hago dos preguntas que nos hicieron aquí. Adelante. Si las capacitaciones del IMSS en su portal son de índole obligatorio o se pueden desarrollar de manera interna con temas que cubren los lineamientos que establece Salubridad. Sí, miren, aquí el problema es lo que decíamos hace rato en el análisis de contexto. Pudiera ser que no tengamos la infraestructura en la empresa, no tengamos internet y que las personas tampoco tengan internet en su casa. Ahí yo lo que recomiendo y lo que me decía una persona ayer es que pues ellos harían un curso similar, lo imprimirían y lo darían así como comentan, porque no hay ninguna obligación a que sea exclusivamente lo que dice el IMSS. Lo que sí es que toquen esos temas, ¿eh? Eso sí está definido. Esa sería la respuesta, Juan. Muy bien, Paco, gracias. Entonces dejo de compartir los resultados. No sé si los pudiste ver en lo que platicábamos. Sí, ok, sí. perfecto. Ok. Entonces los Al dejo de 2%, compartir. al 5% no le aplica de acuerdo a lo que vimos. Pero no porque no les aplique, decía, no vayan a... Procuren hacerlo, ¿no? Procuren hacerlo. Es para beneficio de su empresa y de ustedes. Muy bien. Entonces les platico muy rapidito en qué consiste hacer un contexto. Analizar un contexto significa que las empresas tienen que analizar cuestiones tales como entorno cultural, lo que les platicaba el ejemplo, ¿no? Que cuando la gente dice de algo me voy a morir y aunque esté en un alto riesgo, en riesgo rojo su comunidad, ellos siguen saliendo, siguen en las cantinas, siguen tomando. Esa es cultural. Hay que analizar eso porque eso le va a pegar a nuestra organización, lo social. ¿Se imaginan? Por culpa de alguien así podemos estar cerrados porque aquel no quiso cumplir las medidas y entonces hay alto nivel de contagio donde está la empresa. Cuestiones sociales, cuestiones políticas, legales, financieras. También hay que analizar cómo está la situación financiera, la situación tecnológica, qué nuevas tecnologías puedo yo adoptar. Si no tengo eso el ejemplo de ahorita, ¿no? ¿Cómo voy a dar capacitación en línea y cómo voy a hacer teletrabajo si en la comunidad donde estamos ubicados ni siquiera hay internet ni hay electricidad? Entonces hay que hacer todos esos análisis económico, ambiental, cómo anda el dólar, cómo anda el desempleo, lo que está ocurriendo ahorita. Social, esta gente que porque sanitizan va y desbarata un hospital y va y quema las ambulancias, ¿se imaginan? Y esa es una cuestión social que tiene que ver con esto de
la pandemia que estamos viviendo, todo eso hay que analizarlo, porque yo creo que el gobierno también debería hacer este tipo de análisis en lo que anda haciendo. ¿Ok? La parte ambiental, ahí entra la parte que veíamos, comentábamos, ¿no? Que también tiene que ver la situación ambiental, si hay mucho polvo. Hay estudios que ya casi son concluyentes, que si hay mucho polvo y mucho contaminante en el ambiente, el virus se trepa ahí y anda flotando. Entonces, todo eso hay que ver. La competencia del mercado, qué está pasando con mis proveedores, qué está pasando con mis competidores, todo eso para ver qué tanto me puede impactar como negocio y como persona, ¿no? Cuestiones internas, lo que siempre se ha visto, ¿no? La infraestructura, los controles, ahorita controles nuevos para contener los contagios, el grado de exposición al contagio que hay que agregar ahora, la vulnerabilidad de las partes interesadas, no nomás el cliente, no nomás mi trabajador, dijimos también su familia, la competencia que tenga mi persona para ocupar el equipo de protección personal, el cubrebocas, lavarse las manos, etcétera. La estructura organizacional de la pregunta que me hacían, si ya está definido los roles y la rendición de cuentas, ¿qué voy a hacer con aquel que no quiera acatar las disposiciones? Eso tiene que estar definido y hay que analizar si en el contexto ya lo definimos. Así tendría que hacerse el análisis. Y de eso van a salir en nivel interno fortalezas y debilidades. Ahí está el FODA. Lo fuerte, fortaleza. Lo débil, debilidad. En el contexto interno. Y en el externo, lo que puedo aprovechar, oportunidad. Lo que me puede afectar, amenaza. Entonces, después que se hace el análisis de contexto, hay que hacer esta clasificación. A ver en qué soy fuerte, en qué soy débil. ¿Qué oportunidades hay ahorita que puedo aprovechar y qué amenazas hay? Y se hace su análisis de contexto ocupando el FODA. Hay más herramientas, ¿eh? Está el PESTEL, está el Porter, está unos campos de fuerza y otras cosas, pero ellos sugieren el FODA y el FODA es muy práctico y muy amigable. Y después, ¿cómo saco los riesgos a la seguridad y salud al negocio? Pues los voy a sacar de las amenazas. Cuando ustedes vean una amenaza, describen la amenaza y de ahí identifican el riesgo. Pero el riesgo muchas veces he visto, por experiencia les comento esto, que ni siquiera está bien redactado el riesgo. Cuando me ha tocado por ahí alguna auditoría y le digo, espérame, es que no redactaste el riesgo, lo que me pusiste acá es la amenaza. Acá va la amenaza. La amenaza es, por ejemplo, que la persona no tiene cultura de seguridad y salud allá afuera y anda haciendo fiestas y todo eso, incrementando los contagios. Esa es una amenaza. Pero el riesgo es qué evento va a nacer de ahí y que va a traer consecuencias para nuestra organización o para nuestra gente. Y entonces un riesgo de esa situación podría ser que probabilidad que se incremente el número de contagios, se siga declarando en semáforo rojo esa zona y no pueda yo arrancar y no voy a aguantar estar parado más tiempo y voy a perder el negocio. Ese ya sería el riesgo. Y así se va uno con las debilidades. Pero hay que redactar bien los riesgos, les venía yo comentando, ¿no? Muy bien, voy a terminar prácticamente, ya me quedan como 2 láminas. Estamos hablando de un tema de riesgos, riesgo de contagio que puede tener una consecuencia fatal. ¿Cómo gestionar eficaz y eficientemente estos riesgos? Ya veíamos allá que es un principio que tiene lineamiento, pues yo hasta ahorita no conozco una herramienta que sea más eficaz o eficiente que ocupar modelos de administración de riesgos. Y hay 2 modelos de administración de riesgos aquí. La 31001, que nos va a ayudar para gestionar los riesgos. Entonces vamos a buscar los riesgos derivados de la pandemia que pueden afectar la continuidad del negocio y vamos a ponerle un plan para disminuir su impacto, 31001. ¿Y cómo le hago para gestionar los riesgos de contagio a mi gente y a sus familias que lo trae lineamiento? Con la 45001, 2018. Esa es una norma que específicamente fue diseñada para gestionar los riesgos que tienen como consecuencia la afectación de la seguridad y salud de las personas. Está diseñada para eso. No tenemos que andar inventando, ya está diseñado. Entonces,
esta es como que una recomendación muy personal a que no se quede nada más con lo mínimo, sino que busquemos herramientas. No quiere decir, como les comentaba hace rato, que busquemos certificarnos. Tal vez ahorita la situación no nos permita llegar a una certificación por los costos asociados, pero sí implementar estos modelos para que nuestro negocio no esté en situación peor de la que ya está, o a los que no nos ha tocado operar abiertamente, ¿no? Entonces tenemos esas dos puertas que se pueden abrir y ocuparlas. Muy rapidito ya para concluir prácticamente, este es cómo gestionar un riesgo bajo el enfoque de una norma. Y si ven, se parece mucho a lo que hemos estado viendo. Hay que definir el contexto, definir criterios, identificar riesgos, analizar el riesgo, evaluar el tamaño del riesgo, poner un plan de tratamiento apropiado al tamaño del riesgo, hacer la parte documental, comunicárselo a la autoridad cuando venga, o si estoy obligado, se lo comunico desde que haga mi autoevaluación, hacer seguimiento y revisión, pero aquí vean dos cosas. No es lo mismo hacer seguimiento que hacer revisión. Hacer seguimiento es, me voy a asegurar que todo lo que planifiqué lo estoy implementando para ver en qué estado se encuentra. Y hacer revisión es un concepto más allá de eso, y muchas veces se confunde lo que es seguimiento y lo que es revisión. Entonces aquí, veo que se cumpla con todos los planes, que se implementen, que la gente lo siga, seguimiento. Y me dice, y revisión, pues vamos a revisar. Vamos a ver si lo que hicimos es conveniente, es adecuado y es eficaz. Eso significa revisar. Entonces vamos a cuidar también el negocio, no nomás vamos a poner medidas que no sean convenientes, que no sean adecuadas. A lo mejor estamos matando a las cucarachas con bombas atómicas cuando se les puede dar un pisotón. Entonces hay que ver que sea conveniente, que sea adecuado y que sea eficaz. Y esas son herramientas que me dan los modelos de administración. Finalmente, también vieron ahí que pide lineamiento que se haga una identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ese es el modelo 45001, el que le estoy resumiendo en esta lámina. Hacer la metodología, identificar peligros, riesgos, poner los controles, implementarlos y darles otra vez seguimiento y revisión. Vean cuánto parecido tienen las dos normas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquella administra riesgos al negocio y esta administra riesgos a las personas. Muy bien. Pues yo por mi parte les agradezco mucho todas sus atenciones. Esperemos que estas reflexiones que hicimos a nivel muy general, pues siembren por ahí alguna semillita que no los deje nada más en cumplir lo obligatorio, sino que se motiven a dar ese paso, a que puedan gestionar sus riesgos y que esto se vuelva la administración de este riesgo que desafortunadamente nos tocó vivir, se convierta en una oportunidad para que mejoremos como personas y como empresas. Les doy muchas gracias por todas sus atenciones y esperemos vernos pronto. Por ahí Juan Carlos les va a comentar del curso próximo que va a haber un taller de identificación de peligros y evaluación de riesgos, va a haber un tallercito de elaboración de protocolos y por ahí ahorita Juan Carlos les comenta, le cedo a él la palabra y Gracias. esperemos que se encuentren muy bien y que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Paco. Mira, me gustaría resolver 2, 3 preguntas que nos hicieron aquí, si nos ayudas. Sí, Juan. Una de las preguntas es que, bueno, su empresa es de outsourcing y no tiene registro patronal. No sabe si le aplica la autoevaluación. No, porque no estaría en las esenciales. Ahí le recomiendo que se vaya a la tabla del protocolo, perdón, del lineamiento, y los outsourcing solamente en las partes administrativas que no los hicieron parar fueron aquellos que estaban atendiendo programas sociales de gobierno y aquellos vinculados a los sectores
esenciales o energéticos, pero no están obligados a hacer su autoevaluación en línea. Lo que sí están obligados es hacer el protocolo, cumplir con lo que dice el lineamiento. Muy bien, y otra pregunta nos dice, si un trabajador adquiere la infección en el centro de trabajo y fallece en este evento, ¿cómo se considera este riesgo para el IMSS? Si era de las primeras y subió su protocolo y le aprobaron accidente de trabajo, pero si no tenía la autorización y le ocurre, no se había metido ya en un problema, porque entonces el seguro los iba a multar, los iba a clausurar y no se los iba a reconocer, hasta donde decía, en donde lo que decían en las conferencias, que era muy importante no estar operando sin el protocolo y sin autorización. A partir de que ya se genera esto, y si fue en el trabajo, y si está todo en orden y tienen su protocolo, según lo que último que dijo en la conferencia última que estuvo Zoé, sería un accidente de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Paco. Bueno, hay varias preguntas que las trataremos de resolver y enviárselas. Yo les quiero comentar que, bueno, relativo a esto, tenemos los 3 cursos que van enfocados directamente a la plática que dio Francisco el día de hoy. Tenemos el curso de protocolos nacionales, que es el 22 y 23, y cuesta 500 pesos por participante. Aquí va a ser más desarrollado esta información, van a hacer ejercicios. Y bueno, si quieres, coméntanos, Paco, ¿qué es lo que incluye esta capacitación? Sí, ahí vamos a ver, vamos a analizar todo el lineamiento. Vamos a analizar qué es lo que tenemos que documentar y vamos a concluir con un ejercicio de llenado del protocolo. Vamos a llenar un protocolo hasta donde los puntos principales que hay que llenar y qué es lo que hay que ponerle, dónde hay que poner fotografías, etcétera. Y analizando todo lo que hay que hacer, qué políticas hay que hacer, qué lineamientos hay que establecer, cómo hacer un análisis de riesgos, les voy a platicar un poquito de cómo se hace un procedimiento de respuesta a emergencia. Le digo un poquito porque eso lo tienen que hacer a detalle a la empresa, pero sí cuál va a ser la estructura, cuál es su contenido. Vamos a hablar de todo lo que hay que documentar para cumplir el protocolo y cómo llenar el protocolo con algunos ejercicios incluso de llenado del protocolo, de integrar todo en un documento. Así es, y las empresas que se registren y tomen este curso de capacitación, pues también les ofertaremos ahí el servicio de diagnóstico y consultoría posterior a la capacitación, y bueno, pues podemos ayudarles en esto, ¿no? También tendremos un curso en línea de plan de continuidad de negocio, que también es un requisito que lo pide, el 29 de junio, y también un taller de peligros y riesgos el 4 de julio. Entonces, estos 3 cursos son complemento de todo lo que hay que hacer para poder estar preparados para empezar a trabajar, o los que ya no han dejado de trabajar, pero no han hecho sus planes, bueno, pues es el momento para que entren a estas capacitaciones. Les estaremos mandando la presentación y la información de estos 3 cursos para que ustedes puedan inscribirse. Y también tenemos próximos webinars que también están enfocados, y estos son gratuitos. El día 17 tenemos el de herramientas para determinar el contexto de la organización, como el requisito que pide ahí los lineamientos. Y bueno, 2 webinars, uno de 14,000 y uno de 45,000, porque la fecha límite para poder realizar la transición es en marzo 2021. Entonces, si ustedes tienen OSHAs, les quedan 6 meses para hacer una transición completa y recibir una auditoría de certificación.